El eco del miedo. Capítulo 7. El umbral del terror. La experiencia en la cripta subterránea había dejado a Isabel con más preguntas que respuestas. Las palabras ominosas que había escuchado en las sombras la habían dejado profundamente inquietada. Sentía que había desenterrado secretos oscuros que no estaban destinados a ser revelados, y que las sombras que habían acechado a Nathaniel Blackwood habían comenzado a dirigirse hacia ella. Después de salir de la cripta, Isabel regresó a la seguridad de la mansión, pero ya no era el refugio acogedor que había sido en el pasado. Cada sombra en los rincones de la casa parecía cobrar vida propia, y cada susurro del viento resonaba como un eco siniestro de lo que había experimentado en la cripta. Se sentía acechada, como si las sombras estuvieran esperando a la vuelta de cada esquina. Decidió que era hora de buscar respuestas más concretas sobre Nathaniel Blackwood y el antiguo espejo. Quería comprender por qué Blackwood había desaparecido en la oscuridad y por qué las sombras lo habían perseguido. Además, sentía que necesitaba encontrar una forma de protegerse de las sombras que la acechaban. Su primera parada fue la biblioteca de la mansión. Revisó minuciosamente los estantes en busca de cualquier libro, documento o referencia a Nathaniel Blackwood. Encontró algunos textos antiguos que mencionaban a Blackwood como un ocultista y alquimista famoso en su época, pero no había información detallada sobre su obsesión por el antiguo espejo ni sobre su destino final. Luego se dirigió al estudio de su padre, donde sabía que había una colección de documentos y archivos relacionados con la historia de la mansión. Buscó entre los cajones y archivadores, y finalmente encontró una carpeta empolvada que parecía contener información sobre Nathaniel Blackwood. Dentro de la carpeta encontró cartas, diarios y notas que habían sido escritos por Blackwood mismo y por otros que habían estado involucrados en sus experimentos. Mientras leía las cartas, comenzó a armar la historia de Blackwood y su búsqueda del antiguo espejo. Según las cartas y diarios, Blackwood había viajado por el mundo en busca de pistas sobre la ubicación del espejo. Había estado en lugares tan lejanos como Egipto y la India, siguiendo antiguos textos y leyendas que mencionaban la existencia del espejo. Había reclutado a seguidores leales que lo habían acompañado en su búsqueda, pero a medida que se acercaban al espejo, habían comenzado a experimentar fenómenos extraños y aterradoras visiones. Isabel también encontró una carta de Samuel Wainwright, el colaborador cercano de Blackwood, que confirmaba lo que había leído en el diario en la cripta. Samuel describía cómo Blackwood había mirado en el antiguo espejo y cómo su rostro había cambiado de manera aterradora mientras las sombras lo envolvían. Pero lo que era aún más inquietante era la sugerencia de Samuel de que las sombras que habían acechado a Blackwood ahora estaban acechando a todos los que habían estado involucrados en sus experimentos. Las cartas y diarios también mencionaban la ubicación de un lugar que Blackwood había considerado como la posible ubicación del espejo, un antiguo templo oculto en las profundidades de un bosque remoto. Isabel sintió un escalofrío al leer eso, porque coincidía con lo que había encontrado en el diario en la cripta. Parecía que estaba siguiendo los pasos de Blackwood en su búsqueda del antiguo espejo. Decidió que debía encontrar ese antiguo templo y el espejo, pero antes de hacerlo, necesitaba más información y una forma de protegerse de las sombras que la acechaban. Las cartas y diarios no proporcionaban una solución clara, pero Isabel recordó algo que Blackwood había mencionado en sus escritos, un antiguo artefacto que podría ayudar a controlar las sombras. Investigó más a fondo y finalmente encontró una referencia a ese artefacto en uno de los diarios de Blackwood. Se llamaba el cetro de la luz y la sombra, y según la leyenda, tenía el poder de controlar y dirigir las sombras. Blackwood había buscado el cetro durante años, pero nunca había logrado encontrarlo. Isabel se dio cuenta de que debía encontrar el cetro de la luz y la sombra antes de emprender su búsqueda del antiguo espejo. Esperaba que este artefacto le proporcionara una defensa contra las sombras que la acechaban y que le ayudaría a entender mejor lo que estaba enfrentando. La búsqueda del cetro la llevó a investigar aún más en la historia de la mansión y sus tesoros ocultos. Descubrió que la mansión había estado en la familia durante generaciones y que sus antepasados habían sido coleccionistas de arte y objetos raros. Había rumores de que uno de sus antepasados, un explorador y aventurero, había adquirido el cetro de la luz y la sombra en uno de sus viajes. Isabel rastreó las pistas hasta el desván de la mansión, un lugar lleno de objetos antiguos y olvidados.
Pasó días explorando el desván, revisando viejas cajas y archivos polvorientos. Finalmente, en un rincón oscuro y empolvado, encontró una caja que parecía contener algo especial. Dentro de la caja, envuelto en paños de seda, estaba el cetro de la luz y la sombra. Era una vara de madera oscura con detalles intrincados y una gema en el extremo. Isabel lo sostuvo con cuidado, sintiendo una sensación de poder latente en su interior. Pero mientras sostenía el cetro, las sombras en el desván comenzaron a moverse y retorcerse. Isabel se dio cuenta de que había desatado su presencia. Con el cetro en una mano y la linterna del móvil en la otra, retrocedió lentamente hacia la puerta del desván mientras las sombras se cerraban a su alrededor. Las voces susurrantes comenzaron a llenar el espacio, sus palabras eran incomprensibles pero llenas de malicia. Isabel estaba atrapada en una pesadilla.